No, usted, adelante, por favor, tiene el uso de la Sí, voz. muy buen día. Saludo con mucho afecto y admiración, como siempre, a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en un diplomado en unidades electorales y en estos días seguramente han visto las distintas causales de nulidad de votación recibida en casilla que establece el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ya tuve ocasión con ustedes de hablar sobre este punto en las primeras tres letras, tres causales, la A, la B y la C. Y después con otras personas vieron las demás causales. Me toca a mí la fortuna, el privilegio de cerrar el tema ahora para estudiar las causales J y K, la 10 y 11 de las causales de nulidad de votación recibida en una casilla. Bien, entonces, pues vamos a entrar en materia. Hay una nota previa a esta presentación. Esta presentación que ustedes están viendo, este material didáctico es propiedad de la Escuela Judicial Electoral y ha sido preparado por los profesores investigadores de esta institución, el doctor René Casoluengo Méndez, que seguramente lo conocen, lo han escuchado en alguna otra clase, y de su servidor. Entonces, en este apego a la verdad, pues este material no es mío en forma exclusiva, sino parte de él es del maestro Casoluengo y otra parte es mía. Vamos a ver los objetivos que queremos lograr en en esta ocasión, en las dos sesiones que tenemos programadas para este asunto. Entonces, al concluir el estudio de este doble tema, ¿y por qué doble tema? Porque son dos causales, la que está especificada en el inciso J y en el inciso K. Entonces, las personas participantes, o sea, ustedes, tendrán la información necesaria para conocer el fundamento y alcance de las causales A específica, que es la que está con la letra J, y la genérica, que es la de la última letra, la K. Todas ellas ya sabemos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. También serán capaces de identificar los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver impugnaciones vinculadas a tales causales de nulidad. Entonces vamos a analizar tesis y jurisprudencia que sobre este particular ha emitido el tribunal. Y vamos a reseñar algunas resoluciones referentes, como lo hicimos en las causales ABC, que después vimos casos concretos, pues también aquí vamos a ver resoluciones que se refieren a la literal J y a la literal K. Bueno, ese es el objetivo, los objetivos que pretendemos obtener de aquí a mañana en la segunda y última sesión. Ahora bien, el temario entonces, como siempre, tenemos una introducción para entrar en materia y luego ya el desarrollo de estos temas que pues no son míos, sino son dados por la propia Escuela Judicial Electoral en su programa. Las causales específicas y la causal genérica, distinguir bien entre genéricas y específicas. El artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ver en qué consiste, cómo está su proyección. Y luego la causal específica listada en el inciso J, su contenido, su fundamento y su materia a aprobar. Igual haremos con la causal listada en el inciso K, su contenido, su fundamento y materia a aprobar. Y luego consideraciones finales o generales respecto de las nulidades en materia electoral. Y finalmente sacaremos algunas conclusiones. Ahí donde dice consideraciones finales es donde vamos a estudiar eh, algunas resoluciones. Ahora bien, pues empecemos con la introducción. A lo largo del desarrollo de este diplomado,
se ha tenido la oportunidad de analizar diversos aspectos de la teoría general de las nulidades en materia electoral. Esto yo lo hice con ustedes hace unos días atrás, cuando empezamos a ver el artículo 75. Se ha establecido que este tema de las nulidades, o sea, concretamente la nulidad en materia de derecho, surgió desde la época del derecho civil romano. Luego ha penetrado en otras especialidades del derecho hasta adquirir en el derecho electoral y procesal electoral matices específicos propios de la materia político-electoral. Con ustedes platiqué sobre eso en ocasión anterior. Vimos que, pues todos sabemos que el tema de las nulidades es un tema muy importante, pero que hizo su aparición ya en forma sistemática en la época del derecho romano. Fueron los romanos los que estructuraron toda una teoría y los que hablaron de inexistencia y de nulidad absoluta y nulidad relativa, pero esto en el campo del derecho civil. Y a lo largo de los siglos esto ha impactado a las distintas esferas jurídicas del derecho y desde luego llegó al derecho electoral en su momento. Ahora, aquí adquiere dimensiones particulares, como lo hemos visto. En las sesiones anteriores se han estudiado de manera general las opciones de nulidad de voto, de votación recibida en casilla y ya muy grave de elección, lo cual también puede ser considerada, la votación también puede ser considerada inválida si se violaron disposiciones constitucionales contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, nosotros en materia de nulidad tenemos la posibilidad de nulidad de un voto o de varios votos. La nulidad de votación recibida en casilla, que es el tema que se ha venido desarrollando. La nulidad de una votación y en el caso de la votación, incluso la invalidez de esta, si es que se afectaron principios constitucionales. Y entonces está afectando no la votación, sino toda la elección. Bueno, todo esto ya se vio. Igualmente se han analizado 9, hasta este momento llevan ustedes estudiado 9 de las 11 causales de nulidad de votación recibida en casilla relacionadas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. O sea que han estudiado de los incisos A al inciso I. Toca en estas dos sesiones programadas en el diplomado por la Escuela Judicial Electoral reflexionar en torno de las dos últimas, la J y la K. En esto hay que advertir que la causal del inciso J se considera todavía como específica, conformando un grupo de este tipo con 10 causales, de la A a la J inclusive. En tanto que la causal K, la última, se considera como una causal genérica. Esto lo han oído en muchas ocasiones. Bueno, por esta razón, será necesario dejar clara la diferencia entre causales específicas y causal genérica y las consecuencias que tiene dicha clasificación. Después de conocer estas dos causales, los aspectos generales que se han estudiado en las otras, conviene analizar dos resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral para apreciar ya en impugnaciones concretas cómo se procede a valorar las pruebas aportadas y a establecer la determinancia correspondiente para los efectos de anular o no la votación recibida en una casilla. Se pretende que ustedes, que están inmersos en su labor diaria, en organismos electorales, pues tengan la oportunidad de ver estos temas no solamente en forma teórica, que es importante, sino francamente analizando ya una resolución que se toma como ejemplo, claro, porque hay muchísimas resoluciones que el tribunal
ha calificado, ha evaluado y ha resuelto sobre estos temas. Pero bueno, escogemos alguna que sea particularmente ejemplificativa, que se vea muy claro todo el procedimiento, para que tengamos, por así decirlo, la parte teórica y la parte práctica. Sea un curso pues más acercado a la realidad. Pues ahora haremos lo mismo. De esta manera puede darse un cierre apropiado a esta parte del diplomado, porque esto de las nulidades de votación recibida en casilla, pues es parte de un diplomado mucho más amplio, porque se habrán recibido la explicación teórica, pero también la experiencia de analizar las partes esenciales de algunas resoluciones previamente seleccionadas, en donde pueden destacarse los aspectos que toma en consideración el órgano de justicia para resolver las impugnaciones en la materia. Esto va a resultar sobre todo interesante para la causal genérica, la de la K, porque ahí no se habla de una conducta concreta, como sí se hizo en las 10 anteriores, de la A a la J, donde te dicen, por ejemplo, situar o instalar la casilla en un lugar diferente al autorizado. Pues es una conducta concreta. No permitir, no permitir o expulsar en su caso a los representantes de partido en una casilla. Son conductas muy concretas. Y en cambio, en la última, en la genérica, se habla de pues una serie de conductas graves, pero ¿cuáles son? Entonces ahí podría caber muchas cosas. Entonces ahí va a ser muy interesante estudiar ya en la vía de un expediente cómo centró, por así decirlo, fijó el tribunal cuáles eran esas conductas y luego cómo las trató y cómo las verificó con las pruebas aportadas, qué tratamiento les dio. Con todo ello, se espera que las personas cursantes obtengan conocimientos sólidos en la materia que coadyuven a su superación como profesionistas y como integrantes de una ciudadanía comprometida y responsable. Sobre todo, muy importante para nosotros que personas que están desempeñándose en organismos electorales, pues tengan el mayor conocimiento posible, la mayor información que sea posible sobre estos temas. Bien, vamos a hablar entonces de las causales específicas y genérica nada más es una, de nulidad de votación recibida en casilla. Las causales específicas, como les decía, se trata de conductas concretas que ponen en riesgo la certeza de los resultados de la votación en una o en varias casillas electorales. Están descritas puntualmente en la Ley General del Sistema de Medios, en su artículo 75, en las literales a la J inclusive. Entonces son conductas muy concretas. Se realizó el escrutinio y cómputo en un lugar diferente al autorizado. Concreto, ¿eso sucedió o no sucedió? Entonces son conductas muy concretas, muy bien especificadas, por eso son específicas. En cambio, la causal genérica son conductas no concretizadas, pero sí consideradas graves, desde luego plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Eso es lo que dice la causal K. Entonces y desde luego esto de que estén acreditadas y que resulten determinantes, pues eso lo sabemos es para todas las causales, la famosa determinancia, que ya sabemos se mide en cantidad y en calidad. Lo que hace especial a esta figura de la causal genérica es que caben varias conductas, no se refiere a una en particular. Y vamos a ver algunos ejemplos, claro. Bien, ahora,
ejemplos de conductas que pueden considerarse dentro de la causal genérica, porque pues todos diríamos, oiga, ¿qué conductas? A ver, díganos algunas. Dice, por ejemplo, que falte un número considerable de boletas electorales al extraerlas de las urnas para efectuar las operaciones de escrutinio y cómputo. Debe haber coincidencia entre las boletas que se desprendieron del documento que las aglutinaba, del talonario, por decirlo así, y se entregaron a ciudadanos y ciudadanas para votar, y las que ya al momento de extraer las boletas de la urna, cuando se cierra la votación, cuando ya no va a votar nadie más, pues coincidan. Entregué 100 boletas, pues debe haber 100 boletas en la urna. Pero si falta alguna o algunas, aquí dice que falte un número considerable. Porque fíjate, el que falte una o algunas, pero no en número considerable, podría no ser una conducta grave. Puede haber errores de esta naturaleza, se han detectado. Ustedes saben que en ocasiones, en un mismo recinto, coinciden la ubicación de 2 o de 3 o 4 casillas. Están las mesas directivas de cada casilla. Están las urnas que ocupa cada casilla. Y entonces se divide a los electores y electoras por apellido de su por la letra de su primer apellido. Por eso, cuando vamos mi esposa y yo, o mi hijo y yo a votar, pues es probable que votemos en lugares diferentes dentro del mismo recinto. Pongamos de caso, estoy en una escuela pública que fue habilitada para contener las casillas electorales. Entonces, pues yo me apellido P, mi esposa se apellida Buenaventura, o sea, de labial. Entonces vamos a votar en la misma escuela, pero en distinta casilla. Y bueno, esto puede dar margen a que nos equivoquemos. Por ejemplo, yo voy a votar y veo que hay una mampara, ¿sí? Para que mi voto sea secreto, para que nadie se dé cuenta de mi opción de voto. Pero esa mampara la pueden ocupar 3 o 4 personas a la vez. Está con cancel, con un cancel de plástico, de manera que uno no pueda ver lo que está haciendo el de enfrente. Pero nada más, son 3 o 4 lugares. Y cuando yo voy ya me entregaron mi voto, no mi voto, sino mi boleta, y voy a hacer mi voto, me encuentro que la mampara está ocupada, pero la de al lado no. Y se me hace fácil, pues yo no entiendo que pueda ser esto el problema. Voy a la otra mampara, que no es la mía, ahí hago mi voto, pero cuando salgo, en lugar de dirigirme donde están mis urnas de mi mesa directiva, me equivoco, me desubico, me distraigo y las coloco en la de al lado. Y esto puede pasar porque además las personas que ahí votan son mis conocidos, somos vecinos, muchas veces somos familiares porque vivimos próximos. Y entonces no falta la plática, el saludo y ese tipo de cosas que me hacen distraer. Y finalmente, sin que nadie se dé cuenta, porque nadie se percató, deposito mi voto, pero en una urna equivocada. Y como los votos son anónimos, no tienen nombre, pues después no se va a saber que alguien de la mesa directiva de al lado votó en la urna de al lado. Y entonces es posible que si yo entregué 100 boletas como presidente de casilla a otras tantas personas electoras, cuando extraigo los votos de mi urna, en lugar de encontrarme 100, me encuentro 98 o me encuentro 102. Quiere decir que en ambos casos 2 personas se equivocaron. Y ya no es el caso que yo diga a mis vecinos, oye, a ti te sobraron 2 y a mí me faltaron 2, dame unas, ¿verdad? No. De manera que, bueno,
faltan o sobran, que son los dos incisos que aquí se ven en esta lámina, boletas. Pero puede no tener trascendencia, pero imagínense que en lugar de 2 faltaran 40. Esto ya sería, pues, algo sí realmente preocupante, porque podemos pensar que 2 o 3 personas se equivoquen y que nadie lo notó, porque como estábamos atendiendo a los electores, no nos dimos cuenta que esa persona está colocando o trata de colocar su voto en urna equivocada. Entonces, aquí dice que falte un número considerable de boletas electorales al extraerla de las urnas para efectuar las operaciones de escrutinio y cómputo. B, es el caso contrario, que se extraiga un número considerablemente de boletas excedentes respecto de las que fueron entregadas a las personas que votaron. Entonces, en una sobran, en otra falta. Y C, que quede probado que 2 personas integrantes de la mesa directiva de casilla se hayan ausentado por 2 horas o más durante la jornada electoral. Sería otro ejemplo. Y otra, que se demuestre que algunos electores no depositaron sus boletas en urnas. ¿Por qué? Pues, quién sabe, lo hicieron con intención o lo hicieron sin intención, pero no las pusieron, o sea, les dimos la boleta, se fueron a la mampara, no sabemos si hicieron su voto o no lo hicieron, pero no las depositaron. Aquí, cuidado con esto, porque puede ser un descuido. Me meto las boletas en mi saco y me encuentro unos amigos, unos vecinos, platicamos y después se me olvidó que había que meterlas en la urna y me las llevé y nadie se percató. Yo regresé, me dieron mi credencial, me mancharon el dedo con la tinta indeleble y aparentemente todo quedó muy bien, hasta que llegó a mi casa y ya caray, al quitar mi saco ahí iba una boleta. Puede pasar. Entonces fue sin intención. O puede ser intencional. Nos podemos poner de acuerdo algunas personas con una mala intención y cada uno extrae una o dos boletas y nos vemos en tal lugar, ahí coincidimos y entonces yo voy a hacer un escándalo, voy a decir que es un lugar público, es una cafetería, fui a desayunar y fui a lavarme las manos y ahí en el lavabo del sanitario de esa cafetería me encontré estos papeles y son boletas y están cruzadas. ¿Y esto para qué lo hago? Para que todo el mundo grite fraude, trampa, qué barbaridad, boletas fuera de las urnas y en una cafetería, en un lavabo. Nosotros mismos hemos provocado esa situación, pero claro, los medios que están muy activos ese día, pues ahí ven, miren, yo me estaba lavando las manos, vi unos papeles, me llamaron la atención y que me voy a encontrar, son boletas. Bueno, puede haber mala fe, puede haber simplemente descuido. Pero vean ustedes que estas ya no son cosas que nos causen certeza, esto ya son cosas pues muy, muy delicadas. Y bueno, se dieron estos 4 ejemplos, pero si nos echamos a la imaginación, pues podríamos encontrar muchas más. Todas estas cosas que no están especificadas en las letras A, B, C, D. Entonces, esta causal genérica vino a dar la oportunidad de que figuras que nadie ha pensado pudieran caber aquí. Por eso voy a repetir lo que dice el inciso K. Dice, conductas no concretizadas, pero sí consideradas como graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y que en forma evidente pongan en duda la certeza. Acuérdense que el principal principio que estamos defendiendo con estos causales es la certeza. Y ya dependiendo de cada causal, también defendemos otros valores. Pero todos, yo se los dije, de la A a la K, defienden la certeza. ¿Y qué es la certeza?
la seguridad, la confianza de que los resultados coinciden con la voluntad popular expresada en urnas. Eso es lo que me da certeza. Esa fue la voluntad del pueblo. Puedo coincidir o no con ella. Yo también, como parte del pueblo, no se nos olvide que todos somos parte del pueblo, pues a lo mejor no coincido con esa voluntad, es algo que a mí me disgusta porque no era mi voluntad, pero pues en la democracia ganan las mayorías. Entonces, lo que yo necesito estar seguro es que los resultados que me dé el instituto coinciden con la voluntad popular. Esa es la certeza. Y hay otros valores. Y en cada causal se están protegiendo varios principios. Pero el que siempre se está presente es la certeza. Entonces, estas conductas que yo mencioné, que son ejemplos, no es exhaustivo, son apenas algunos ejemplos de muchas otras causales que se pueden dar. Podemos echar la imaginación a volar. Y recuerden que la realidad es más rica que la imaginación. A veces ocurren cosas que tú no hubieras imaginado nunca. Por eso el legislador estableció esta causal para que quepa pues, todo lo que pueda suceder, que no se quede enlistada, encasillada, encuadrada de una manera hermética, que alguna conducta no pudiera caber ahí. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense lo que se dijo en general de las causales de nulidad, que deben estar especificadas en la ley. Entonces podría darse el caso que ocurriera algo grave, pero como no está en la lista de la A a la J, pues no pudiéramos considerarla. En cambio aquí se abre el espectro y cabría todo lo que te quieras tú pensar y lo que nunca te has imaginado podría caber aquí en conductas graves. Entonces fue atinado por parte del legislador el haber dejado esta puerta abierta para que cualquier situación no vista en las anteriores causales quede aquí. Ahora bien, vamos al origen de esta causal genérica. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Aquí los autores, los especialistas no son unánimes. Por ejemplo, un grupo de ellos dice que su origen se remonta a las reglas para las elecciones de diputados y de ayuntamientos del entonces distrito y territorios de la República. Estas reglas son del 12 de julio de 1830. Empezaba nuestro país con su vida independiente. Habíamos logrado la independencia en 1821. Pues en 30 aparecen estas reglas para la elección de diputados y de ayuntamientos del Distrito Federal, así se llamaba entonces la Ciudad de México, y los territorios de la República. Bueno, entonces dicen dos autores, uno es don David Cetina Menchi. Don David Cetina Menchi fue magistrado electoral en la Sala Regional Jalapa. Ahí se desempeñó como magistrado de esa sala y después ha tenido otros cargos en el Tribunal Electoral. Pero además es una persona estudiosa, es una persona que ha escrito, que tiene publicaciones y que es una persona pues muy seria, muy respetada y además muy estimada en el ambiente electoral. Él junto con don José García Solís dicen que para ellos ahí nació esa, esa causal genérica. En esa época la constitución vigente era la de 1824, que establecía una república federal. Entonces es la Constitución Federal de 1824, la primera que tuvimos como país independiente. Y entonces las elecciones eran indirectas, no como ahora que cada ciudadano expresa su voto y se lo toman en cuenta, tiene número. En aquella época se votaba un poquito al estilo norteamericano. Tú votabas para formar un grupo de votación que a su vez lo daba su voto final. Entonces era diferente el sistema. Los ciudadanos recibían, fíjate, de los ayuntamientos las boletas electorales con varios días de anticipación.
¿Cómo lo ven? Muy, muy indiferente, ¿verdad? O sea, si la elección va a ser el próximo domingo, la votación, yo puedo recibir desde hoy lunes en mi casa, por parte de los miembros del ayuntamiento de mi localidad, mi boleta. Y entonces yo la voy a llenar en mi casa con toda la tranquilidad del mundo. Y la voy a llevar el día de la elección, el día de la jornada, a depositar en las urnas. Entonces, las boletas están en manos de los ciudadanos. Y entonces acudían el día de la votación ante las mesas directivas de casilla. Había una vía impugnativa de dudas y reclamos que resolvía la Junta Electoral, o sea, las mismas autoridades que organizaron la elección conocerían y resolverían cualquier duda o cualquier impugnación. Y cabrían muchas posibles infracciones. Por ejemplo, se podía decir que la boleta que se estaba depositando era apócrifa, era falsa. Bueno, pues habría que comprobar si lo era, que el depositante no era el elector. Mandé a mi hermano, a mi tío, a mi sobrino, a mi empleado, pero no era yo. Que esa persona no tenía su domicilio en ese distrito electoral. Y para colmo, era posible que cualquier vecino impugnara porque no existían los partidos. Hoy sabemos que las impugnaciones, porque así lo mandata la ley, por ejemplo, en los juicios de inconformidad, donde tú te quejas de lo que ocurrió el día de la elección, pues lo hacen los partidos políticos o los representantes de candidato o candidata independiente. Pero no, en aquella época no había partidos políticos. Entonces no se hablaba de que estos fueran a impugnar, sino eran los ciudadanos los que impugnaban. Entonces, para estos autores, ese fue el inicio de la causal genérica, donde cabían pues muchas conductas irregulares. Pero, por ejemplo, disposición similar se encuentra en la legislación centralista de 1836. Nosotros tuvimos un gobierno federal. Así nació nuestro país en 24, después de la caída de Iturbide como emperador. Formamos una república federal. Pero luego en 36 hubo un cambio de política. Ganaron los centralistas, los que querían una república centralista. Y entonces la Constitución de 24 quedó abrogada y en su lugar se hicieron 7 leyes a las que se les dio el rango de constitucionales y que son de carácter centralista. Los estados dejaron de llamarse así y se convirtieron en departamentos, como ocurre en Guatemala, nuestros vecinos del sur. Y pues ahí también aparece eso de que se puede impugnar por muchas causas la entrega de la boleta en casillas. También aparece algo similar en la convocatoria de 1841 para la elección de un Congreso Constituyente y en las bases orgánicas de la República Mexicana, que se conocen como bases de Tacubaya, porque en esa localidad que ahora forma parte de la Ciudad de México, ahí surgió este documento, Bases Orgánicas de la República Mexicana, que fue una reforma profunda a la Constitución y concretamente a las leyes de 1836. Pero también aparece estas posibles causas para impugnar por muchas conductas en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. En ella ya no se menciona ninguna causal genérica. Esa acta constitutiva y de reforma para el país fue muy importante. Fíjate, el año 1847, estábamos en plena guerra contra los Estados Unidos. Era febrero de 47. Los Estados Unidos nos habían invadido.
esa guerra quedaría muy mal. México perdería más de la mitad de su territorio. Y en medio de esa lucha contra el invasor, se hizo una reforma que nos volvió al régimen federal. ¿Te acuerdas que te dije que habíamos formado una república centralista? Pues ahora volvíamos al federalismo y volvíamos a poner en vigor la Constitución de 24 que se había abrogado en 1836. Y ya no cambiamos el sistema. Hasta la fecha nuestro país es una república federal. Eso tiene la importancia este documento, pero también otra. Estableció el juicio de amparo al nivel nacional. El juicio de amparo había surgido en Yucatán y era una figura pues local para Yucatán, pero en 47 se vuelve una figura jurídica nacional. Entonces, esta acta constitutiva y de reforma de 1847 tiene esas dos grandes características. Primero, se retoma el sistema federal y segundo, se establece al nivel nacional el juicio de amparo. Y ahí ya no aparece mencionar la causal genérica. Bueno, esto dicen estos autores. Entonces, para ellos surge en el momento que hacemos en 1830 ese reglamento para nombrar diputados y miembros de ayuntamiento. Pero otro autor también muy conocido, que ya también fue magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y que también ha ocupado cargos importantes y tiene publicaciones interesantes, el maestro Rodolfo Terraza Salgado, sostiene algo diferente. Dice que el origen de la causal genérica se encuentra en la Ley Orgánica Electoral de 1857, en donde también los ciudadanos podían presentar directamente impugnaciones por diversas conductas realizadas durante la jornada electoral. Entonces, pues hay criterios y ya ustedes sobre esa base, y yendo un autor u otro, podrán tomar su decisión. Pero en nuestro tiempo, ya dejando el siglo XIX, en nuestro tiempo la reforma política de 1993, en el entonces COFIPE, se acordarán, por ahí se hablaba del COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impactó en su artículo 290 la causal genérica. Y un poquito después, porque esto fue en 93, en 1996, al expedirse la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el artículo 75 en su inciso K, pues estableció la causal genérica para efectos de declarar nulidad de votación recibida en casilla. Entonces ya, al margen de que en el siglo XIX haya surgido algo parecido a la causal genérica, pues fue en 93 en el COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de la época, donde apareció. Y después, en 96, cuando se hace la ley de medios, pues ahí aparece ya en el 75 en el inciso K. Este es un recorrido así panorámico de cómo surgió y se ha desarrollado la causal genérica. Ahora bien, hay una jurisprudencia del tribunal, la 40 de 2002, donde el rubro es muy atractivo para lo que estamos nosotros diciendo, nos viene así como guante, porque dice nulidad de votación recibida en casilla diferencia entre las causales específicas y la genérica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de distinguir entre causal genérica y las específicas. Bueno, pues vamos a ver el criterio del tribunal, porque hemos visto lo que dice la doctrina, lo que dice la ley, pero ¿y qué dice el tribunal? Y entonces, de esta jurisprudencia, la 40 de 2002,
está aquí entrecomillado lo que queremos destacar. Dice la causal genérica. Se integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que preceden a J del artículo 75 de la ley. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia que califica ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación, a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes en esencia, de que se presenten irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causal se integre con hechos que puedan llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos que le preceden. Es decir, en alguna de las causas específicas de nulidad cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada causal genérica. Esto implica que comparten la causal genérica y las específicas, comparten algunas cosas en común. Por ejemplo, en todas ellas tiene que haber determinancia. Y ya sabes que la determinancia se valora en cantidad y en calidad. Entonces, en ambas tiene que darse la determinancia, tanto en las 10 específicas como en la genérica. Y también se trata de conductas que pues ponen en riesgo la certeza. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la genérica no se te está diciendo una conducta en concreto, sino que cabe cualquier conducta que no hubiera estado expresada en las 10 anteriores. Y yo les decía, precisamente esto hace ver que el legislador, cuando estableció el 96 esa causal con la literal K, pues hizo muy bien, porque dado que puede pasar de todo, pues lo que no quepa en genérica se va es decir, lo que no quepa en específica se va a genérica. Y entonces deja la puerta abierta que de otra manera, pues impediría dar por, por nulidad de votación recibida en una casilla si la conducta no está establecida exactamente. Aquí cabe la posibilidad de que cualquier conducta que se considere grave entre ahí. Ahora bien, vamos entonces a ver cómo está la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, concretamente en los artículos de nulidad. Esto corresponde al título sexto de la ley. El título sexto de esta ley, la Ley de Medios, se titula de las nulidades y abarca los artículos 71 a 78 bis, que se distribuyen de la siguiente manera. Fíjense, en realidad son pocos artículos, 71 a 78 bis, tienes en la Ley de Medios todo lo referente a nulidad. Pero vamos a ver cómo se dividen esos pocos artículos. El 71 a 74, que es el capítulo 1, tiene las reglas generales que hay que conocer para poderse desempeñar en todo este rango, en todo este tema de las nulidades. El artículo 75, que es el que has venido estudiando desde días atrás, es el capítulo 2 y habla concretamente de las causales de la nulidad recibida en casilla. Ahí están las dos causales que nosotros estamos estudiando, la J y la K. El artículo 76 al 78 es el capítulo 3 de la nulidad de las elecciones federales. Y el artículo 78 bis
que al ser un bis, vemos que es una reforma necesariamente, que se pone mejor como bis para no tener que correr todos los artículos posteriores en su numeración. Entonces, el artículo 78 bis, capítulo 4, habla de las nulidades de las elecciones federales y locales para los casos o por los casos previstos en la base 6 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es producto de la reforma constitucional y legal de 2014. Por eso el artículo va con un bis. Ahora bien, vamos a ver, a recordar, porque a estas alturas ustedes ya se lo saben de memoria. Lo vieron con un servidor y lo vieron con otros profesores o profesoras de la Escuela Judicial Electoral. La votación recibida en una casilla sí será nula, dice el 75 por A. Instalar la casilla en lugar distinto. B. Entregar el paquete electoral fuera de plazo. C. Realizar escrutinio y cómputo en lugar diferente. D. Recibir la votación en fecha distinta. E. Recibir la votación personas u órganos distintos. F. Mediar dolo o error en la computación de votos. G. Permitir votar sin credencial o no estar en lista nominal. H. Impedir el acceso o expulsar a los representantes. Y ejercer violencia o presión física. Estas causales ya las vieron. Y desde luego que en el artículo tienen otra redacción más amplia. Y en algunos casos se habla de determinación. No, aquí está resumido, concretizado. Y entonces dejamos un espacio para separar lo que estamos viendo. J. Impedir sin causa justificada el ejercicio del voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación. Hasta aquí, hasta la J, son las causales específicas. Y la K dice, existan irregularidades graves plenamente acreditables y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Entonces aquí cuando dice irregularidades graves, pues cabe cualquiera, de las que te imaginaste y las que no te has imaginado, que claro, se comprueben, estén plenamente acreditadas y que no se pudieron reparar durante la jornada electoral ni en las actas de escrutinio y cómputo. Y ponen en duda la certeza. Acuérdate que la certeza debe estar en todas las causales. Quiere decir que ya no estamos confiados, ya no nos gustó, nos quedamos con la duda de que los resultados sean fidedignos. En algunas causales hay otros valores, pero la certeza siempre está en las 11 causales. Y claro, que sean determinantes. La determinancia, lo diga o no lo diga la ley, aquí lo dice sí. Ahora bien, fíjense ustedes que también en la J, en la última específica, también habla de que sea determinante. Pero al margen que lo diga o no, tenemos necesidad de ver esa determinancia para llegar al extremo de ordenar que queda nulo, que queda completamente anulada la votación recibida en esa casilla. La sanción es gravísima. Es como si todas las personas que ahí fueron a votar el día de la jornada no lo hubieran hecho, porque no se va a contar ningún voto. Entonces, haz de cuenta que no fuiste a votar. Y tú no fuiste el causante. Tú votaste bien y acudiste en tu hora y todo muy bien, pero la irregularidad se dio sin que tú participaras en ella y te afectó, porque tu voto no va a contar, como no va a contar el de ninguna persona que lo haya emitido en esa casilla.
Entonces, para llegar a ese extremo es porque estamos seguros que ya no hay marcha atrás. La causal se dio y se dio al nivel de determinancia. Ahora bien, pues vamos al estudio de la causal J, que todavía es de las específicas. Se trata de la última causal específica, de 10 que contiene el artículo 75, 10 específicas, ¿claro? Y la vamos a desglosar. Dice impedir, es un verbo, sin causa justificada. Quiere decir que si la hay, sí te la pueden impedir. El ejercicio del voto activo, o sea, de que tú vayas a votar y que sea determinante para el resultado de la votación. Es decir, estoy diciendo lo mismo que dice la ley, nada más que aquí lo estoy separando para ver cada uno de estos elementos así por separado. Entonces aquí lo tienes de nuevo. Elementos a considerar para su configuración. Impedir el ejercicio de voto a quien tenga derecho a emitirlo. Que no exista causa justificada para ello. Y que esto haya sido determinante para el resultado de la votación. A ver, voy a ver aquí, dice impedir, y voy a regresar un poquito la lámina donde están todas las causales. Dice, por ejemplo, aquí, instalar la casilla fuera, entregar el paquete fuera, realizar escrutinio y cómputo en lugar diferente, recibir la votación en fecha distinta, recibir la votación personas u órganos distintos, mediar dolo o error en la organización. Permitir votar. Dice, ¿y sobre quién? Sobre los miembros de mesa directiva o sobre los electores. Al regresar las láminas, es para que no vayan a confundir la I con la J. O violencia física. Por ejemplo, para que los electores voten por una opción o no voten por ella. Diferente a que no te dejen votar. Pero es una diferencia muy, ¿qué te diría yo? Muy sutil. Casi es como una tela de gasa que se alcanza a ver del otro lado. Pero son dos conductas distintas. Eso es lo que quiero que quedemos de acuerdo. Porque ejercer presión no está en el sentido de impedirte votar, sino de que tu voto sea por una preferencia política o por otra, o por la que no quieres tú votar. Entonces se parece mucho a impedir, pero no te están impidiendo. Al contrario, quieren que votes, pero que lo hagas por tal opción y no por la que tú desearías en forma espontánea. Y en ambos casos podríamos estirar la liga y caería la conducta no solamente a una infracción a una norma electoral, sino a un delito electoral. Si lo vemos, en ambos casos, al haber, por ejemplo, en el primero, violencia, y aquí impedir, pues podría caer incluso en un delito electoral, que entonces habría acumulación, porque por un lado está la infracción que se cometió y por otro lado está el delito que se cometió. Reflexionen sobre eso, o sea, esto es cuestión de que lo platicáramos más en calma y que incluso pusiéramos ejemplos y casos específicos. Pero vean que sí hay que tener ese cuidado, no confundir la I con la J. Ahora bien, pero estamos en la causal J.
Y entonces aquí están los elementos a considerar. Impedir el ejercicio del voto a quien tiene derecho a hacerlo. Yo tengo mi credencial, estoy en lista nominal, ahí en mi casilla, tengo que votar, estoy ahí, estoy dentro del tiempo para votar y me impiden hacerlo, sin que exista una causa. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son las causas que pueden impedir legítimamente que yo vote. Y que eso sea determinante, porque si nada más me lo impiden a mí, y cuando vienen los resultados en el escrutinio y cómputo, la diferencia entre el primer partido que ganó o la primera opción que ganó y la segunda es de 60 votos, pues el que me hayan impedido a mí votar no significa nada. Aunque ese voto yo no lo emití, pero se lo adjudicáramos a la segunda opción, no alcanza ni remotamente a poner en duda el resultado. Entonces, por eso hay que ver la determinancia. Ya sabemos que la determinancia es en cada caso concreto. Lo que pasó en la casilla A, pues es diferente a lo que pasó en la casilla B. Es decir, tendríamos que ir caso, ahí sí tienes que ser casuístico. ¿Qué pasó en la casilla en cuestión? ¿Cómo estuvo el margen de votación que separa a quien obtuvo el primer lugar de quien obtuvo el segundo? Y a veces un voto sí se puede ser determinante. Y en cambio 10 pueden no ser determinantes. Eso por ver nada más el elemento cantidad. Otra cosa es la gravedad, que sería cualidad. Ahora bien, los valores jurídicos tutelares o tutelados. Mira, el de certeza ya sabemos, ese siempre va a aparecer y aquí no es la excepción. Pero hay otros valores, en este caso, la libertad. Yo tengo que emitir mi voto en forma libre, mi voto debe ser libre. Y aquí me lo estás impidiendo. La autenticidad y la efectividad de la emisión del sufragio. Estas características que debe tener el sufragio están establecidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí se está violando cuando tú no me dejas votar, no me dejas votar sin causa justificada. Se debe considerar que de haberse emitido todos los votos que no se emitieron por ese impedimento, podría haber variado el resultado de la elección. Eso es la determinancia. ¿Qué tal que con los votos que no se emitieron hubiéramos cambiado el destino de la votación? Esta causal de nulidad es violatoria además del artículo 35, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos, porque impide el derecho de la ciudadanía de votar en elecciones populares. Entonces, cuidado, porque ahí no estás solamente violando una ley, la ley de medios, eso por supuesto, en su numeral 75, inciso J, sino que también estás violando la Constitución, porque la Constitución me da a mí, ciudadano mexicano, el derecho de votar, el derecho al voto activo, y tú me lo estás impidiendo. Así que en tu, en tu conducta irregular también pasas a arrollar a la Constitución. Bueno, cuidado, es muy peligroso entonces. Dice aquí, por ejemplo, que al estudiar la causal enlistada como G, esa ya la estudiaste con alguna otra persona en este diplomado, que consistía en permitir sufragar sin credencial o sin aparecer en la lista nominal, se observó que la o el elector deben acreditar dos requisitos para ejercer su derecho de voto activo, salvo excepciones que ya también se han estudiado en este diplomado, seguramente. Por ello, los dos requisitos a acreditar para ejercer el voto en casilla son presentar tu credencial para votar con fotografía y estar en la lista nominal de electores correspondiente. Entonces, cuando ustedes vieron la causal de la G,
de la letra G con alguna otra persona que la dio, el que permitieron sufragar sin credencial o sin estar en la lista nominal, pues se dieron cuenta que hay que tener dos requisitos cubiertos para que te den tu boleta electoral. Uno, que presentes tu credencial para votar. Ya sabemos, para votar con fotografía, como dice la ley. Ese es el primer requisito. Y el otro, que estés en la lista nominal. Si cumple los dos requisitos, te tienen que entregar tus boletas y tú vas a hacer tus votos a la mampara y a depositarlos en la urna. Entonces, es evidente que si yo llego sin credencial o con credencial o sin ella, pero no estoy en la lista nominal, pues me dicen, señor, usted no puede votar. ¿Sí? Al menos no en esta casilla. Entonces, no me están impidiendo indebidamente. Así que no puedo armar ni siquiera ahí todo un teatro, ni ponerme violento, porque pues no estoy presentando los requisitos. No, el asunto de la letra que estamos estudiando, la J, es que yo tengo mi credencial, yo estoy en las listas y no me dejas entrar, no me dejas votar. Se entiende que cubro los dos requisitos, porque si me falta alguno, bueno, pues entonces tienes causa suficiente para no darme el acceso a las boletas y a las urnas. Ahora bien, situaciones posibles para originar esta causal. La o los electores sí cumplían ambos requisitos, credencial y aparecer en lista nominal en esa casilla. Sin mediar otra causa, vamos a ver las causas del 280, se impidió su acceso a la casilla o ya en ella se le negó el ejercicio de voto, o sea, no le dieron sus boletas electorales y no se les permitió introducir sus boletas en las urnas, o les quitaron sus boletas, o las destruyeron. Fíjate todo lo que puede pasar. A ver, sin medir una causa que esté en el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que me dice cuándo no se puede votar, se impidió su acceso a la casilla. O sea, usted no pasa. O ya que estabas en ella, se te negó el ejercicio del voto, es decir, no te dieron tu boleta o boletas para hacer tu voto, o no se te permitió que las metieras a las urnas, o te las quitaron, o las destruyeron incluso. Uf. Nota, recuérdese que debe verificarse la determinancia de la selección de las acciones contrarias a derecho. Además, si se cayó en el tipo penal, como yo les decía, pues se debe dar en consecuencia parte a la fiscalía correspondiente. A lo mejor el asunto no va a quedar nada más en el tribunal, sino que al comprobar que se cometió un delito o posible delito electoral, pues la sala del tribunal que conozca del asunto tendrá que dar parte a fiscalía especializada para que proceda en consecuencia, porque ahí ya reunimos dos vías jurídicas, la vía del derecho electoral y la vía del derecho penal. Ya caíste en un delito de índole electoral. Bien, la Ley General en materia de delitos electorales establece en su artículo 7 diversos delitos electorales. Y en la parte que me interesa destacar, dice la fracción cuarta de ese artículo, obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones. Y la fracción 11 dice, se apodere, destruya materiales o documentos político-electorales. A lo mejor si en un berrinche me jalaste mis documentos de boleta y los rompiste, uy, pues ya caíste aquí en la fracción 11 del artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, al margen de lo que decida la sala, y a lo mejor sin que alcance determinancia, pues sí alcanza a ser un delito electoral. Así de que te metiste en un problema, te metiste. A lo mejor el que me hayas destruido a mí en lo particular, ciudadano común y corriente,
mi boleta, pues no llega a causar la nulidad. Pero de todas maneras el delito se comete, porque aquí en el delito no se habla de determinancia, sino de la conducta en sí. Y entonces si queda fehacientemente probado, y ahora es fácil de probar por los videos y grabaciones, pues ahí sí te vas a haber metido en un problema al destruir mi boleta. Así que cuidado con esos arranques de ira que nos pueden llevar muy lejos. A lo mejor el tribunal no alcanza a determinar la nulidad de votación recibida en casilla, porque no se dio la determinancia. Pero la fiscalía pues puede llevar esto a otro rango ante el juez penal correspondiente. Ahora bien, pues entonces queremos ver qué causas sí podrían impedirme legalmente. Y entonces acuérdense que hay que ver el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o sea, otra ley, no la ley de medios. Ahí dice, en sus numerales 2, 5 y 6, que los miembros de la mesa directiva de casilla deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores. Entonces, todos los miembros de mesa directiva de casilla, presidente, presidenta, secretario, secretaria y escrutadores, pues estarán ahí presentes en todo momento, pero no pueden interferir con mi libertad para votar, ni tampoco con romper la secrecía de mi voto. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas, dice en ningún caso, a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas bajo el influjo de enervantes, embosadas o armadas. Esto lo dice la ley, ahí estaría una causal. ¿Qué tal que yo llego ahí con mi cuerno de chivo a querer votar? Pues me dicen, usted no puede pasar, y ahí sí hay una causal, ahí no puedo yo aducir, están impidiendo, no están impidiendo nada. El artículo 280 lo dice clarísimo, dice en ningún caso, o sea, no dicen exceptuando si llega el doctor Pérez de los Reyes a votar, dice en ningún caso. ¿Y a qué personas? Pues a las que estén privadas de su facultad mental o intoxicadas bajo el influjo de enervantes o embosadas o armadas. Fíjate que cómo cambia la vida, porque pues ahora con la pandemia y en la necesidad de tener todos nuestro cubrebocas para resguardar nuestra salud y evitar contagios a las demás personas, a todos nos obligan a usar el cubrebocas. A algunas personas les parece bien, a otras les parece terrible, les asfixia, les molesta, les causa escozor en su piel, no se sienten a gusto. Y pues tienen razón, pero lo usamos no por gusto, no porque esté de moda, sino porque pues no hay de otra para escapar de un contagio. Entonces ahora pues todos llegamos embosados, por así decir, porque llevamos con el rostro cubierto al menos de la nariz al mentón. Yo no sé cómo nos pueden identificar ahora cuando hacemos elección, cuando vamos a la jornada, pues no sé cómo nos identifican porque, pues de por sí, sin necesidad del cubreboca, pues a veces cambiamos mucho. En la fotografía parecemos más delgados o más obesos, con más cabello o con menos, con bigote y sin bigote, con un peinado u otro. Pues a veces cambiamos mucho. Y ahora imagínate, pues que no se te alcanza a ver más que de los ojos para arriba. Y si llevas gafas, pues peor tantito, y es muy poco lo que puedo yo identificar. Pero esto, pues claro, es producto de una emergencia sanitaria que todos entendemos y tenemos que cuidar. Pero pues esto embosado, claro, sabemos que se trata de otro tipo de persona que trata de ocultar su rostro, incluso totalmente, como lo hacen pues personas que están al margen de la ley y no quieren ser identificadas. Entonces, si yo llego en esas condiciones, obvio que no me permiten pasar.
Y también dice el numeral 6 de este mismo artículo 280, tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares. Entonces, esas personas no pueden acceder, salvo que como ciudadanos vayan a votar. Y a veces hasta los medios están ahí a la mano. Llega el candidato a la presidencia de la República del partido fulanito, y ahorita está votando fulanito de tal, y todo el mundo ahí con los reflectores, le quieren hacer alguna entrevista, esas cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con miembros de la seguridad pública, policías, miembros de la Guardia Nacional, qué sé yo. Pero en estos casos solamente que vayan a ejercer su voto como simples ciudadanos. Entonces ahí tenemos las causales por las que con toda legalidad me pueden impedir el acceso a las casillas. Ahora bien, pero hay otras cosas que me pondrían en duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si la casilla cierra antes de la hora señalada? Nosotros sabemos que por disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la afluencia de votantes se cierra a las 6 de la tarde, hora local. Y digo hora local porque nuestro país es muy extenso y entonces tenemos 3 usos horarios en la República Mexicana. De manera que hay que tomar eso en cuenta para que las 6 de la tarde coincida en los 3 usos horarios. Entonces, dependiendo la casilla de la que estemos hablando, en donde se encuentra ubicada, no es lo mismo que esté en la Ciudad de México, a que esté en la ciudad de Tepic, Nayarit, o que esté en Tijuana, Baja California. Entonces, se tiene que cerrar a las 6 de la tarde, hora local. Salvo, ya sabemos, que haya algunos electores en ese momento todavía en fila, pues los dejaremos claro que hagan su voto y una vez que termine esa pequeña fila, pues ya se cierra. Entonces, en concreto, es a las 6. ¿Pero se podría cerrar antes? Sí, cuando se tenga certeza de que todas las personas de esa lista nominal ya votaron. Y entonces, ¿qué pasa si se cierra antes? ¿Estaríamos cayendo en eso de que ya me impiden el voto? Porque yo llegué después y me encontré cerrada la casilla, pues ya no pude votar. Y no eran las 6 de la tarde, eran las 5:30 o las 5 de la tarde. A ver qué dice el tribunal sobre esto en su jurisprudencia 6 del año 2001. Dice, si se cierra anticipadamente la casilla, permite presumir válidamente que se dejaron de recibir votos. No es posible saber con certeza cuántos votos no se emitieron. Se debe entonces obtener un promedio estimado de votantes posiblemente afectados. En principio no pueden cerrar casilla antes de que estén todos los votantes hayan pasado, que puede ocurrir. Pero si no fue así, si en la lista nominal todavía quedaban varias personas que no habían ido a votar, entonces es posible pensar que sí cayeron en esta causal, porque los que llegaron después encontraron cerrada la casilla y estaban todavía dentro de hora de votar. Entonces lo que hay que obtener ahí es un promedio. ¿Cuántas personas pudieron haber votado en ese ínter en que se cerró ya la casilla? ¿Con qué anticipación? ¿Una hora, media hora? ¿Cuánto tiempo? Y en ese tiempo, de acuerdo a la afluencia de electores en esa casilla, ¿cuántos pudieron haber pasado? Ahora, también esto es relativo, porque hay, y ustedes como simples electores, ya no como funcionarios electorales, se habrán percatado por experiencia propia que a veces hay más afluencia que en otra. Hay momentos en que la casilla se queda solita. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de la comida hay pocas personas. Algunas incluso van a esa hora porque saben que habrá menos gente, es más fácil que pasen más rápido. Y en cambio hay momentos a la mitad de la mañana
en que se acumula la gente, hay fila para entrar y para hacer los trámites ya ante mesa directiva de casilla, hay filita. Entonces, también la afluencia de electores no es la misma durante toda la jornada electoral. Ahora bien, dice esta jurisprudencia, en la parte que nos interesa, si se acredita que la votación recibida en la casilla cerrada anticipadamente es similar a la media aritmética del distrito o municipio al que pertenece, pues lo ordinario es que no ocurran a votar todos los electores pertenecientes a la casilla, que aún en el caso que hubieran votado todos los electores que no lo hicieron, o de acuerdo a la tendencia de votación observada en la casilla, no podría haberse modificado el resultado final de su votación y consecuentemente no se realizó la causal de nulidad de presión en el electorado, situación que se ve robustecida en los casos en que no existan incidencias o protestas por parte de los representantes de partidos políticos en casillas, suman indicios en el mismo sentido, ya que lo común es que los representantes partidistas tengan cierto conocimiento de los votos duros que tienen en su medio y estén conscientes que por aproximación de sus partidarios que han ocurrido a votar y los que no lo han hecho aún, a medida que avanza la jornada electoral, por lo que de haberse opuesto al cierre anticipado y constar esto en el acta, no dejaría de implicar algún leve indicio de que en su concepto faltaban aún por llegar ciudadanos que tenían alta probabilidad de votar por su partido, y esto pudo motivar al representante a exigir que continuara abierta la casilla. Efectivamente, ¿cómo es posible que se cerró antes, sin que hubieran pasado todos los electores, y que al ver el paquete electoral no encontremos en el incidente, un escrito de incidencia, de que se cerró antes y que se opusieron algunos miembros de, es decir, algunos observadores, no observadores, representantes de partido? Porque si yo estoy representando un partido, digo, no, todavía nos falta media hora y en esa media hora puede llegar gente mía. Entonces yo no estoy de acuerdo en que se cierre. Además, la ley dice que solamente se cierra antes cuando toda la lista nominal haya pasado, lo cual, pues, quién sabe si ocurre o no. Y es difícil que pasen todos. Fíjate que en una ocasión en el estado de Puebla, en una elección de esta entidad, se cerró la casilla como al filo de las 2 de la tarde. Y dijeron, ya todos pasaron y aquí todos tienen votó en la lista nominal. Después el tribunal hizo un estudio sobre este asunto y dijo, ¿cuántas personas tienes en la lista nominal? Tantas. Y nada más abriste de las 8 a las 2 de la tarde. Entonces, así haciendo una simple división, número de personas entre tiempo, cada persona tardó 3 minutos en hacer todo. Oye, pues qué organizados. Todos estaban ahí, pasaban, corrían rápido, 3 minutos y para afuera, 3 minutos y para... Eso no es posible. Eso no es posible. Eso desde luego está ahí una situación de duda. Primero tendrían que ser gente muy eficiente, no solamente los miembros de directiva de casilla, que rápidamente localizaban, rápidamente entregaban, rápidamente ponchaban las tarjetas, las credenciales, ponían el sello, todo en 3 minutos. Así como una película de esas de cámara rápida. Y por otro lado, qué ciudadanos tan eficientes. Todos iban ya a la segura, pum, pum, hago mi voto y tal, recojo y me salgo. Oye, espérate, eso no sucede así. Y entonces, claro, terminó anulándose esa votación, de la votación recibida en casilla. Pero, pues era imposible físicamente y lógicamente que cada ciudadano hubiera tardado 3 minutos en hacer todo su trámite.
y todos estuvieran ya formados ahí, sin haber ni un minuto de destiempo, digamos, pues eso no es humanamente creíble. Entonces, bueno, pues quiere decir que esta jurisprudencia es importante para nuestro estudio. Pero hay otra jurisprudencia, la 15 de 2019. Dice: derecho a votar. La instalación de la mesa directiva de Castilla, posterior a la hora legalmente prevista, no impide su ejercicio. Fíjate, hace rato acabamos de ver, cuando se cierra anticipadamente. Pero ¿qué tal que es al revés? Cuando se abre fuera de tiempo. Debe abrirse la casilla, instalarse, y a las 8 todo el mundo debe estar ya pues votando. Pero puede ser que la casilla se instale después. Las causas pueden ser muchas. Pero en este caso, ¿no se habrá impedido votar a los primeros que llegaron? Uno podría pensar, a lo mejor llegaron a votar precisamente muy temprano para luego hacer su voto e irse. Por ejemplo, algunos tenían que ir a provincia por algún asunto familiar, lo que quieras, dijeron voto rápidamente y de ahí ya me voy a donde tengo que ir al interior del país. Pero como tardaron, la casilla se vino abriendo a las 10 de la mañana, la persona ya no pudo esperar. Puede pasar. A ver, digamos, ¿qué dice esta jurisprudencia? Dice: el hecho de que la instalación ocurra más tarde, retrasando así la recepción del voto, es insuficiente por sí mismo para considerar que se impidió votar a los electores y actualizar la causal de nulidad respectiva, ya que una vez iniciada dicha recepción, se encuentran en posibilidad de ejercer su derecho a votar. Sí, aquí sería muy difícil que encontráramos la determinancia, porque efectivamente puede haber algunos electores que sí ya no pudieron esperarse, por un motivo como el que les dije. Tenían su vuelo a tal hora y pues tienen que llegar con 2 horas de anticipación en vuelos nacionales, 3 en internacionales, pues no podían esperar ya más. Se angustiaron y dijeron: no, ya me voy. Puede pasar, pero no es la mayoría. Entonces aquí lo difícil sería la determinancia. Ahora veamos esta tesis, que es la 16 del año 97, también del tribunal. Presión sobre el electorado. La interrupción de la recepción de la votación sin causa justificada podría equivaler. La presión sobre el electorado también se puede dar limitando o inhibiendo la emisión del voto, por lo que al interrumpir sin causa justificada el flujo de votación, se puede tener por acreditado el primer extremo de la causal. Como se dijo en la anterior sesión, esto corresponde a la causal I del artículo 75. Y es que yo les decía, las dos causales se pueden tocar, digamos, la presión y eh, y el impedir votar. Ahora, algunas disposiciones relativas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 273, párrafo 6, dice: en ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8 horas. Artículo 274. Contiene el procedimiento a seguir si se atrasa la instalación de casillas. Aquí no vamos a entrar en ese detalle, ya sabemos que si nos instala a las 8, si nos instala a las 8:30, si van cambiando las perspectivas. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Artículo 277.2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causas de fuerza mayor. En este caso corresponde al presidente dar aviso de inmediato al Consejo Distrital a través del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta. Entonces, ya una vez que se inicia la votación,
No vamos a parar hasta las 6 de la tarde, que hay que cerrar la votación. Pero puede ocurrir alguna interrupción por causa de fuerza mayor, por ejemplo, un sismo, pues todo el mundo se tiene que poner a resguardo y se suspende por unos minutos y luego hay que ver si el local no se afectó, si todavía permite condiciones de seguridad. Por ejemplo, un infarto, alguien de la mesa directiva de casilla se siente mal y se cae ahí a nuestros pies y pues hay que llamar a una ambulancia. Entonces, pues esto puede interrumpir, pueden pasar muchas cosas. Pero entonces tiene que haber una acta levantada que diga en qué momento se interrumpió, por qué causa se interrumpió, cuántas personas estaban ya ahí para votar, en fin, todos estos datos para que el tribunal, si llega a haber una impugnación, tenga clarísimo el panorama de lo que ocurrió y si esto causó o no la determinancia. El mismo artículo, pero en su inciso 3, dice, en su párrafo 3 dice, el aviso de referencia debe ser constatado por 2 testigos, que serán preferentemente los integrantes de la mesa directiva de casilla o los representantes. 4. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Distrital decidirá si reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias. Por ejemplo, si fue un sismo como el que sufrimos en 2017, muy prolongado y fuertísimo, y con muchas averías en construcciones y personas fallecidas, lamentablemente, bueno, pues ahí habría que ver si las condiciones del local permiten la seguridad de todos para continuar la votación. Recibida la comunicación que antecede el Consejo Distrital, esto ya lo vimos, el artículo 285, la votación se cerrará a las 18 horas. Acuérdense que es hora local. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior solo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieran votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. Es la única causa por la que puede cerrarse antes, que todos hayan pasado a votar. Revisamos hoja por hoja la lista nominal, todos han votado y lo revisan 2 funcionarios de mesa directiva de casilla. El secretario, que es el que advierte, señores, ya no tengo a nadie pendiente. Pues todavía el presidente debe ir y verificar que sí, efectivamente está así. Eso ya permite cerrar antes. Solo permanecerá abierta después de las 18 horas aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso se cerrará una vez que quienes estuvieran formados a las 18 horas hayan votado. Entonces ya que pasó el último que estaba formado, ahora sí ya podemos cerrar y lo estamos haciendo después de las 18 horas, pero por esa razón. Y la jurisprudencia 9 del año 98 dice, principio de conservación de los actos publicados válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación o cómputo o elección. Este principio debe ser tomado en cuenta al momento de resolver judicialmente cualquier impugnación referente al contenido del artículo 75. Quiere decir que incluye la última causal específica y la genérica. ¿De qué está hablando? De que aquellos actos que no fueron impugnados oportunamente dentro de los plazos que señala la ley quedan válidos, porque se entiende que la autoridad actúa con legalidad. Es una presunción. Y entonces, si no fueron impugnados, quedan válidos. Entonces, hay que ver esto porque si hay alguna objeción a lo que sucedió en lo referente a una decisión de la autoridad, tenemos que impugnarla. Lo que no se impugne en los plazos que marca la ley queda firme. Quiere decir que la autoridad actuó con toda legalidad.
Bueno, ahora vamos, esto fue la última causal de las específicas, la de la J, que se refiere a impedir el voto a las personas que tienen derecho a él. Y ahora vamos a ver la causa genérica de nulidad de votación recibida en casilla. Es la letra K. Existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que de forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Los valores, pues, son certeza, eso siempre va a estar, la certeza. Pero hay otros valores, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la libertad y la efectividad del voto. Entonces aquí concurren varios valores. Las pruebas, las medidas sanitarias que por la pandemia se instrumentaron para ejercer con menos riesgos sanitarios el derecho de voto, el domingo 6 de junio del año pasado, no pueden considerarse como impedimentos para ejercer este ejercicio ciudadano, por razón evidente. Llevas tu rostro semicubierto, pero no porque seas una mala persona o trates de ocultar tu persona, sino por razones de seguridad sanitaria, lo cual no solamente no es sancionable, sino además es loable que evites contagios. Ahora bien, con esta forma tuvimos el ejercicio en términos generales de la elección de junio del año pasado, que fue valorada como la más grande que se tiene memoria en los tiempos contemporáneos. Fue una elección que abarcó muchos cargos públicos, tanto en el ámbito federal, que se renovaba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como en el ámbito local, que se renovaban varias titularidades, incluso de gobernadores. Y tuvimos también la consulta popular, y en todos los casos acudimos con nuestro cubrebocas. Hoy, precisamente el próximo domingo, tendremos el ejercicio de revocación de mandato y tendremos que acudir con nuestro cubrebocas. Y se va a desarrollar la jornada, pues, con normalidad, pero todos cubiertos con su rostro por la cuestión de la emergencia. Ahora bien, vamos a ver esta causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla. Elementos a considerar para su configuración. Que la irregularidad sea grave y plenamente acreditada. Que no sea reparable durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, porque si ahí se pudo arreglar el problema, ya no se dio la causal. Que pongan en duda la certeza, que es el valor supremo de todas las causales, y que sean determinantes. Bueno, ahora bien, elementos para determinar la nulidad de la votación recibida en casilla por causal genérica. Existencia de irregularidad grave. Ocurre cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos por el orden normativo mexicano. Entonces, debe atacar de frente, vulnerar principios o bienes jurídicos relevantes, que son fundamentales. Por ejemplo, un valor jurídico, pues obviamente la certeza. Pero, por ejemplo, un bien jurídico, los votos. ¿Qué más bien jurídico quieres que los votos? Es fundamental. Si no cuidamos los votos de los ciudadanos, bueno, entonces ya no tiene sentido toda la infraestructura que hacemos para la votación.
el máximo valor es precisamente la certeza, pero el máximo de los bienes jurídicos a proteger es el voto que emiten los ciudadanos. ¿Y por qué es importante? Porque es la voluntad suprema del pueblo de México que tiene la soberanía. Si tú lo ves, es el único momento en que el pueblo se expresa directamente. Porque aunque tenemos representantes en Cámara de Diputados y Senadores, ellos no siempre hablan por nosotros, porque además nosotros somos muchos y muy variadas nuestras opiniones. Y el diputado y senador solamente tiene una opción de voto. Entonces votará por algunos de nosotros, pero no por todos necesariamente. En cambio, el voto es individual. Ahí yo, ciudadano común y corriente, expreso mi voluntad. Es el momento cumbre de la democracia. Yo voy a manifestar mi voluntad y tendrá que contabilizarse mi voluntad. A diferencia que cuando mi diputado hable en la Cámara, pues tendrá una opción de votar, no puede votar por dos o tres opciones. Y entonces a lo mejor el voto que dio mi diputado no coincide conmigo, porque yo soy uno de sus electores, pero no el único. A diferencia de un representante jurídico que siempre hablará por mi interés. Si yo nombro a alguien que en mi nombre y representación acto jurídico, ese habla solo por mí. Pero cuando un diputado responde de un conglomerado de personas podemos haber gente que piensa de manera contraria. Unos piensan A, otros piensan B, otros piensan W. Y entonces, pues el diputado tendrá que ver de las opciones que está representando, decidirse. Entonces, no siempre coincide conmigo. En cambio, en el voto, yo manifiesto sin ninguna interposición, manifiesto de manera directa, ponga, digo lo que quiero y se tiene que contar. Así que es el único momento en que yo puedo hablar. Por eso es un valor trascendente. Dice también que deben quedar acreditadas plenamente las irregularidades graves. Esto se obtiene con la valoración conjunta de todas las pruebas del expediente por la sala competente del tribunal para que llegue a la conclusión de que ocurrió la irregularidad grave. ¿Me están todavía escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, escuchamos. doctor, perfectamente. Porque fíjense que cuando se... Bueno, espero que no sea así. Y luego sea reparable durante la jornada electoral. Se da cuando no hay posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trascienden o se actualicen en el momento de los comicios. Si la irregularidad se pudo arreglar durante la jornada, reparar, y sobre todo en las actas de escrutinio y cómputo se pudo considerar y dejar saldada la irregularidad, perfecto, no se llegó a dar la causal. Que haya evidencia que las irregularidades graves ponen en duda la certeza de la votación. Debe ser de tal magnitud, características o calidad que en forma razonable poner en duda sobre los resultados o certidumbre sobre la misma. Si ya no hay certeza, ya no tiene caso que sigamos hablando porque pues yo ya no estoy seguro de que los resultados que me están arrojando coincidan con la voluntad soberana. Carácter determinante, las irregularidades para el resultado de votación. Las irregularidades deben ser tan trascendentes, ya sea cuantitativa y cualitativamente, y pueden ser, claro, cuantitativa y cualitativa, de modo que pueda establecerse racionalmente una relación causal con las posiciones
que se registran en la votación recibida en la casilla entre las políticas. O sea, la famosa determinancia de que ya valora y en gravedad ya no nos dan pues una tranquilidad al respecto. Veamos algunas tesis del tribunal sobre este punto. La 38 del año 98. Firma en las copias de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos, dicho requisito no debe considerarse como irregularidad grave. Fíjate que a lo largo de la jornada electoral se tienen que firmar muchos documentos. Por ejemplo, empezamos con el acta de instalación de casilla. Y así vamos teniendo a lo largo de la jornada una serie de documentos que tienen que firmar los representantes del partido. ¿Y qué pasa si no aparece la firma de alguno de ellos? No debe considerarse como una falta grave. Puede tratarse hasta de una distracción. Como son varias personas las que tienen que firmar, pues en esas varias se pasó el documento, no me lo pasaron a mí, yo no me percaté y no va mi firma, pero yo estuve ahí. Esto sobre todo se da cuando caes en una de las causales que dice que no se debe impedir o expulsar de la casilla a un representante de partido. Bueno, habrá que ver si no aparece su firma en ningún documento o a partir de tal hora ya no aparece sistemáticamente la firma, etcétera. Pero el que alguien no firme no alcanza a ser irregularidad. Que muchas personas tienen que firmar, pues se puede pensar que hubo una distracción. Incluso cuando se estaba firmando, el señor salió un momento, no sé, al sanitario, estaba platicando por teléfono y no se percató. Significa algo grave. O sea, no necesariamente. Tendríamos que ver el caso concreto. Ahora veamos la tesis 23 del año 97. Boletas con talón adherido no constituyen por sí mismas una irregularidad grave que actualice la nulidad de votación recibida en casilla. Eso fue un error. Se estuvieron desprendiendo las boletas con todo y el talón. Pero, pues como el talón, no, ni la boleta llevan el nombre de nadie, pues simplemente no debería haberse cortado de esa manera el documento, pero no tiene mayor trascendencia. El 22 del año 2004, en unidad de votación recibida en casilla, elementos para la actualización de la causal genérica, que son los mismos, que sea una conducta grave, que no se pudo reparar y que sea determinante. Bueno, vamos a ver algunos otros documentos complementarios de la J y la K, y desde luego veremos las causales, el análisis de algún expediente. Por lo pronto, yo les voy a rogar que en el inter que va de hoy a mañana, si alguno tiene oportunidad de ver estos documentos, pues nos ayudaría muchísimo. Si quieren tomar nota, es una resolución de Salaha, que lleva las iniciales SX, Salajalapa. Y se trata de inconformidad, entonces un GIN es el 49 del año 2018. Entonces, Salajalapa, GIN 49, diagonal 2018. Y cuando lo vean, les voy a rogar encarecidamente que vean concretamente las fojas 83 a 160. Ese es un documento. El otro es Sala Monterrey SM, también es un GIN, es el 0072, 0072, 2015 y acumulados. Esto
en las fojas, aquí son poquitas fojas, es 73 y 74. En ambos documentos, en la Sala Jalapa y en la Sala Monterrey, tienen las dos causales, la J y la K. Entonces, si ustedes pueden ver esos documentos antes, pues me harían un gran favor, porque claro, yo los voy a tener en pantalla y lo vamos a ir analizando, vamos viendo cómo trató Sala Jalapa y luego Sala Monterrey estas causales. Pero si ustedes ya le avanzaron un poquito, aunque sea con una vista panorámica, pues estaremos más en un lenguaje común, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar hasta aquí este asunto para retomarlo mañana, si ustedes no tienen inconveniente. Entonces, acuérdense, Sala Jalapa SX, GIN 49 de 2018, a Fojas 83 a 160, es un poquito más amplia. Y la Sala Monterrey es también un GIN 0072, 2015 y acumulados. ¿De acuerdo? En este nada más las hojas 73 y 74. Y dejo de compartir, si ustedes no tienen inconveniente, para ver la sección de preguntas, respuestas y comentarios que quieran plantear. Ya estamos acabando las nulidades en materia de votación recibida en casilla. Ya mañana les daremos término. Y con esto se da un buen avance en su diplomado. De manera que, pues ustedes se han esforzado porque cada día dedican un tiempo precioso, porque todos ustedes están trabajando mucho, están muy activos, y sin embargo se dan tiempo para estudiar, para reflexionar sobre estos asuntos. Por eso los admiro mucho y considero que están haciendo un esfuerzo digno de toda admiración. ¿Quieren preguntar algo o comentar algo, alguna experiencia que hayan tenido sobre estos particulares? Si no es el caso, pues podemos dar por cerrada la charla con unos minutos de anticipación. Vamos a ver si está el maestro don Jaime, a ver si nos autoriza. Maestro don Jaime, ¿está usted presente con nosotros todavía por aquí? Maestro, creo que no nos escucha o andará por ahí atendiendo otros asuntos porque pues todos también en la escuela judicial están inmersos en muchas actividades, pero pues si ustedes gustan, damos por cerrada la actividad. Entonces, pues les deseo que tengan un día tranquilo, muy exitoso, cuídense mucho y mañana a la misma hora ya cerramos el tema. Pero sobre todo, como ustedes habrán visto, lo que nos falta por exponer es muy poco. Lo que va a tener más tiempo es el análisis de resoluciones de nuestro tribunal. ¿De acuerdo? Bueno, maestro, ¿nos podemos retirar? Bueno, pues nos vemos mañana entonces. Cuídense muchísimo, un abrazo desde aquí a todos ustedes y a las entidades federativas que representan, pues todo nuestro cariño y admiración.